Muy bien, pues ya terminamos el módulo de matemáticas y ahora vamos a empezar el módulo de ciencia, que todavía incluye matemáticas, así que de matemáticas pues no nos hemos escapado al 100%, pero por lo menos en la primera semana no va a haber tanto, ¿sí? La primera semana nada más vamos a discutir un poquito lo que es la ciencia, de qué se trata la ciencia. Y los trabajos que vamos a hacer son más que nada de un poquito de investigación y un poquito de análisis propio y de introspectiva. Entonces, el día de hoy vamos a introducir el concepto de ciencia. Y ciencia, pues, es un término general para explicar lo que es la manera en que funciona el mundo, la manera en que entendemos al mundo y cómo es que se llega a una conclusión. De hoy en adelante vamos a utilizar los términos hipótesis y teoría de manera correcta, porque de manera coloquial nosotros sabemos, a veces oímos la palabra teoría y pensamos que una teoría no es algo fundamentado nada más que una idea, y eso es incorrecto. El término científico de teoría es porque ya está fundamentado y ya tiene un cimiento fijo. Entonces, vocabulario de ese tipo es muy importante irlo conociendo, irlo utilizando de la manera correcta. Entonces, en sí, ¿qué es la ciencia? Y la ciencia es básicamente el método moderno con el que adquirimos conocimiento. Vamos a discutir un poquito más adelante la diferencia entre lo que es la ciencia y la filosofía, pero cómo la filosofía le dio nacimiento a la ciencia. Entonces, cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de un método experimental, empírico y replicable. Y todo eso lo vamos a ver a fondo. Entonces, una vez más, en ciencia o la ciencia fundamentalmente es eso. Es el método por el cual se organiza el conocimiento. Y puede ser cualquier tipo de conocimiento, porque tenemos ciencias como la física, la química, la biología, que estudian la naturaleza. Pero también tenemos ciencias como la sociología, la psicología, etcétera, que estudian el comportamiento humano. Ambas con el mismo nivel de disciplina, ambas con el mismo propósito. Buenas tardes. Ahora, como les decía anteriormente, cuando hablamos de la ciencia, hablamos de conocimiento, y ese conocimiento, como dice aquí, se organiza en teorías. Para llegar a una conclusión en el ámbito científico, esta debe ser explicada de manera natural y tiene que ser posible la experimentación. Sin la experimentación y sin la conclusión o sin la explicación natural, no lo podemos considerar ciencia, lo podemos considerar filosofía o lo podemos considerar otras cosas, pero no ciencia. Entonces ya cuando hablamos de un hecho científico o de un acto científico, estamos hablando y nos estamos limitando a explicaciones naturales que se pueden medir y que se pueden replicar. Ahora bien, todo esto está, por supuesto, limitado a la tecnología que tengamos y el conocimiento que tengamos en este momento.
La ciencia en sí siempre va a avanzar y la información es la que es la que nos va a llevar a una conclusión. Entonces, nuestra conclusión no va a derivar los datos, sino los datos nos van a llevar a la conclusión. Ese es el método científico de la manera más explícita, se podría decir. ¿Preguntas? No, maestro. Espero. Yo puedo tener una hipótesis. Y si veo que los datos me indican lo que yo pensaba, entonces mi hipótesis es incorrecta. Es la manera en que puedo decir que los datos son los que me llegan a mi conclusión, en vez de yo tener una conclusión previa y buscar los datos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Y buscar los datos para simplemente apoyar mis ideas. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Que los datos son los que me van a conducir a la conclusión, no al revés. Entonces aquí tenemos esta gráfica donde vamos a comparar la ciencia y la filosofía y el sentido común. Ahora, nosotros en nuestra vida cotidiana oímos mucho esa frase que del sentido común y que del sentido común. Podemos decir que el sentido común es parte fundamental del primer paso hacia lo que podríamos considerar el método científico. Del sentido común podemos pasar entonces a la filosofía y de la filosofía entonces podemos pasar a la ciencia. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estas tres columnas, ¿no? Y tenemos la manita o no tenemos nada. En el caso del sentido común, podemos observar. ¿Qué es lo que me dice el sentido común? El sentido común me dice que obedezca a mis sentidos. Que lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo siento, va a ser mi guía. Y por ende va a ser lo correcto. Eso es lo que me dice el sentido común. ¿Qué me dice la filosofía? La filosofía me dice, tienes que observar, pero después tienes que discernir. Tienes que pensar acerca de lo que viste y tienes que empezar a descartar aquello que es y aquello que no es, utilizando el razonamiento. ¿Qué me dice la ciencia? La ciencia me dice, puedes observar, puedes derivar, pero la observación y la derivación son limitadas, así que tenemos que aplicar un control, ¿sí? Entonces, empezamos desde lo más básico, que es la observación. El sentido común me dice, observa, sentimiento. La filosofía me dice, observa, deriva, analiza y descarta. La ciencia me dice, observa, analiza, descarta, pero genera control. La segunda capa es la derivación. Por ejemplo, ¿qué me dice el sentido común? El sentido común me dice que la Tierra gira alrededor el sentido común me dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque basado en mi observación y basado en la observación de ustedes, eso es lo que aparenta. Entonces yo comparo el Sol con otro objeto que veo que se mueve
Y concluyo eso, ¿no? Entonces, con el sentido común, puedo entonces aceptar o decir que el Sol gira alrededor de la Tierra, lo cual no es el caso. En la filosofía, entramos a un campo parecido, porque observamos, y no solamente observamos al Sol, observamos a la Luna, y comparamos la Luna con otros objetos, y nada más pensamos, razonamos, y llegamos a una conclusión parecida. Pero ahora llegamos a la ciencia, y en la ciencia tenemos que derivar más allá. Empezamos a notar ciertas cosas. Empezamos a notar, por ejemplo, que el Sol es más pequeño en el invierno que en el verano, que a ciertas horas también se ve más grande o más intenso. Entonces, eso nos pone a pensar en otras cuestiones. Y eso nos pone, una vez más, a tratar de generar un control y ver la razón del por qué. ¿Sí? Porque si nada más yo me siento a pensar de lo que yo observo, sin poner atención más allá, pues voy a utilizar, como les digo, el sentido común. Con la filosofía, pues trato de utilizar, pues, situaciones, un poquito más profundas, pero no me levanto del sillón, mientras que con la ciencia me pongo a investigar un poquito más a fondo. ¿Sí? Después tenemos el siguiente nivel, que es la experimentación. Y con la experimentación, como les digo, ya tenemos un control. Y con este control puedo empezar a ver más allá de lo que ven mis ojos y a oír más allá de lo que oyen mis oídos. No estamos, no estamos, ¿cómo se llama? Limitados nada más a eso, a lo que pensamos y a lo que sentimos, sino que tratamos de manipular, entre comillas, la naturaleza para ver si lo que nosotros pensamos o creemos es verdad, lo cual no existe ni en la filosofía ni en el sentido común. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de sentido común, también hablamos de creencias populares. Por ejemplo, de que andar descalzo y mojado te genera gripa. Eso es sentido común, pero no tiene bases científicas, porque la gripa la causa un virus. Y ese virus es respiratorio. Entonces podemos andar descalzos en Antártica, en la nieve, y se nos van a congelar los pies, pero no nos va a dar gripa. Porque el virus de la gripa no sobrevive a temperaturas tan bajas. Entonces, dentro de lo que es el camino en el desarrollo humano y en el camino del desarrollo de las ideas, podemos ver básicamente este crecimiento. Igualmente, la ciencia trata de mantenerse neutral en lo cultural. No es al 100% porque seguimos siendo humanos y la ciencia sigue siendo una actividad humana con perjuicios. Sin embargo, se trata de, buenas tardes, de mantener esa neutralidad, ¿no? De mantenerse fuera de los conflictos culturales o de las creencias culturales, mientras que en la filosofía y en el sentido común, todo está basado en la cultura. Para lo que nosotros tiene sentido, para otras culturas no lo tiene. Podemos hablar en términos superficiales, por ejemplo, del saludo de beso. Para nuestra cultura, un hombre y una mujer se pueden saludar de beso, o dos mujeres se pueden saludar de beso,
pero no dos hombres. Sin embargo, en el Medio Oriente y en la India, es normal que los hombres se saluden de beso o que los hombres anden de la mano, aunque no sean absolutamente nada más que amigos. Porque no tiene ninguna connotación romántica andar de la mano. Sin embargo, una mujer no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, el sentido común está dictado por la cultura, mientras que la ciencia no es así. Se trata de evitar esos perjuicios culturales y se trata de dar una explicación, como les digo, dentro del realmo natural y fuera de los conceptos culturales. La otra parte es el empiricismo. ¿Qué es el empiricismo? O el empirismo. El empirismo es la observación y la explicación de los fenómenos de manera natural. Aquí no hay explicaciones sobrenaturales o no se busca una explicación sobrenatural. ¿Sí? Por ejemplo, que una de las cosas que a mí me dan ternura es una tradición que tenemos en nuestro rancho. Que supuestamente cuando empiezan a ver que se empieza a formar un tornado en las nubes, que le dan a un niño pequeño un machete y que simbólicamente trata de matar supuestamente esa culebra, entre comillas, golpeando el suelo o golpeando el piso para supuestamente no se forme en el cielo la culebra o el tornado. Y pues a eso se le llama pensamiento mágico. Empíricamente hablando, sabemos que pues eso no hace absolutamente nada porque un tornado no se forma nada más porque sí, sino que se forma cuando se junta una corriente de aire caliente con una corriente de aire frío. ¿Sí? Entonces, una vez, alguna persona que andaba en el cerro o lo que sea, agarró un machete y agarró el suelo a machetazos y por alguna razón se disipó el tornado aquella vez y llega a la conclusión de que así es como se dispersa un tornado. Y pues no, esa no es la realidad. Se le llama pensamiento mágico, que es parte del sentido común, ya no tanto de la filosofía y no tiene campo en la ciencia. En la ciencia tenemos que observar, tenemos que controlar y tenemos que replicar. ¿Sí? Ética. La ética existe en la filosofía y en la ciencia, no tanto en el sentido común. ¿Y qué es la ética? La ética es el tratar de minimizar el daño. El crear daño o el evitar el daño es la meta. Entre decirle lo que entre comillas es bueno y entre comillas es malo. Tanto la ciencia como la filosofía se apegan a un código de ética. El sentido común no. Como les digo, el sentido común simplemente es lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos en el momento, influenciado por la cultura. En la filosofía se pregunta por qué, en la ciencia se pregunta por qué y cómo. Entonces, la ciencia tiene ética, la filosofía tiene ética, el sentido común no tiene ética. Porque, como les digo, el sentido común se sigue por la tradición. Y el ejemplo que se me viene, bueno, al cabo no están monetizados los videos, el chiste es que no me lo bajen. Por ejemplo, en ciertas culturas del Medio Oriente se practica lo que se llama la circuncisión femenina. Y la circuncisión femenina
pues no es como la circuncisión masculina. Y eso, pues, desde un punto de vista, pues, ético, no lo consideraríamos muy positivo para la persona. Sin embargo, son tradiciones que ellos siguen por las creencias que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, ahí no les interesa el bienestar de la muchacha o de la niña, porque es su tradición, es su sentido común, que a una mujer se le debe de hacer eso. ¿Sí? Mientras que en la filosofía se tiene que pensar por qué lo hago, para qué lo hago. Y en la ciencia de igual manera. ¿Qué de entre comillas bueno o qué de entre comillas malo me puede traer? O a la sociedad, hablando de la sociedad. ¿El daño que se inflige ahorita va a ser para un beneficio común después o simplemente es crueldad? Por ejemplo, hoy en día todos los experimentos deben de llevar eso, una revisión ética, sea pequeño, sea grande. Antes, pues no era tanto así, pero pues las cosas también han cambiado por lo mismo. Vamos a hablar de ciertos experimentos también que pues no son muy éticos, pero pasaron en tiempos donde todavía esto estaba muy suelto. Y la última parte, pues es la probabilidad, ¿no? Y las estadísticas, las matemáticas. La ciencia usa matemáticas, la filosofía no, y el sentido común mucho menos. Entonces, una teoría está establecida y está comprobada estadísticamente y comprobada con matemáticas. Entonces, tenemos la observación, tenemos a los datos, hemos recopilado esos datos y los hemos pasado por un proceso de probabilidad y de otros tipos de matemáticas para ver si estos datos cuadran o no. Preguntas. Disculpe, maestro. ¿Y en qué lugar hacen circuncisión femenina cultural? El norte de África y en ciertos países del Medio Oriente. Es en varios países islámicos. No en todos. Esto se da más en el norte de África. Ok, muchas gracias, maestro. Ah, ¿alguna otra pregunta? ¿Necesito un tiempo para copiar o no? ¿Sí? Sí, maestro. Tengo que grabar. O sea, depende, ¿podría rehacerme la pregunta otra vez? Que sí, ¿cómo se le llama esta? Cada sección. Cada sección tiene digo, definición. Por ejemplo, detrás de éticas, lleva otra definición más específica. Bueno, sí, en el sentido de que pues cada cosa es una definición, ¿no? Aquí estamos hablando en términos generales. Por ejemplo, como les decía, ética es eso, es tratar de balancear lo bueno y lo malo. Eso es la ética. Okay. Esa es su definición de la Esa es la definición de la ética, sí. O sea, que entender que siempre va a haber un aspecto negativo a cualquier acción, pero qué acción va a acarrear el menor efecto negativo. O sea, cuando hablamos de la ética, es en términos generales, la ética. O sea, coloquialmente hablando cuando cuando oímos esa palabra, la palabra ética, se nos viene lo bueno o lo moral, pero la ética en sí va más allá, porque en la ética se entiende que siempre haga lo que yo haga,
siempre va a haber un efecto negativo. Entonces, ¿qué acción al yo hacerla me va a traer el mayor beneficio o el menor maleficio? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito en cuanto al experimento ético y el experimento no ético. A principios del siglo XX, todavía la ética no se aplicaba muy bien en la ciencia. Entonces, más que nada en psicología, en antropología y en sociología, se hacían cosas que no eran muy éticas. En las ciencias como la medicina y estas otras cosas también. Uno de los ejemplos más evidentes de esto es el experimento del bebé Albert. Y ese es uno de los primeros que nos enseñan a nosotros en psicología, donde un científico, un doctor, se apellidaba Watson, su hipótesis era de que los miedos se aprenden. Entonces, él pidió que le llevaran a un bebé de 6 meses. Y a este bebé de 6 meses, le empezaba a enseñar o a arrimar cosas blancas. Y cada vez que este bebé tocaba el objeto, él hacía un ruido o lo pellizcaba para que hubiera una reacción negativa hacia este objeto blanco. Entonces, ya con el tiempo, con el simple hecho de ver una bola blanca, una cobija blanca o cualquier cosa blanca, este bebé se exaltaba y comenzaba a llorar. Después, que ya le creó el miedo, entonces dijo que él se lo podía quitar. Y empezó con lo que llamamos ahorita el método de sensibilización, que básicamente una vez más lo empezó a exponer a este objeto blanco, pero poco a poco se lo fue acercando más y más y más, ya sin ningún efecto negativo, hasta el momento en que ya otra vez lo volvió a tocar y entonces, entre comillas, le curó el miedo. Este experimento no es ético porque le estaba creando demasiado estrés y agonía a un bebé sin su consentimiento. Un bebé no puede dar ningún consentimiento, ¿verdad? Pero sin su consentimiento. Entonces podemos decir que este experimento en sí no era ético porque estaba causando demasiada angustia y demasiado estrés. Y más adelante no se sabe qué efectos tuvo en su vida ese bebé algo. Entonces, ese tipo de experimentos no son éticos. Igual en Guatemala, el gobierno de Estados Unidos infectó a mucha gente con sífilis para ver los efectos de la sífilis a largo plazo. Entonces, sin su consentimiento, infectó a mucha gente. Y aquí en Estados Unidos, a muchos hombres de color también supuestamente les daban medicina para tratar la sífilis, pero no se las daban para observar cómo se iban deteriorando con el tiempo. Entonces, todos esos experimentos no son éticos porque causan daño y causan muerte. De que, entre comillas, sí se obtuvo bueno, sí la cura, pero en sí se pudo observar los efectos y cómo evoluciona la enfermedad, pero a causa del dolor y la muerte de gente que no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Igual, ¿cómo sabemos nosotros cómo muere la gente de malnutrición? ¿Y cuántas calorías son necesarias para subsistir? Y esto ocurrió mediante la observación de una persona que trabajaba en una casa hogar de niños indígenas en Canadá, donde los castigaban no dándoles de comer. Entonces, todos estos experimentos nos trajeron ciertos resultados, pero causaron el dolor y la muerte de mucha gente. Entonces, eso no es ético. Ya hoy en día, para hacer ese tipo de experimentos, pues ya es muy difícil. Y la gente que va a participar en ese experimento son voluntarios y tienen que estar conscientes. Entonces, por ejemplo, el año pasado, pues no estaban ustedes. Bueno, no el año pasado, el año antepasado. Para mi tesis de la maestría tuve que hacer un experimento con mi grupo.
Y yo, aunque sea un experimento que yo no considero que les hubiera causado mucho estrés emocional, de todas maneras tuve que hacer un contrato, me tuvieron que firmar el contrato, estar de acuerdo en participar, y los que no estaban de acuerdo en participar, pues salir del salón. ¿Y de qué se trataba este experimento? De que yo les daba una hoja con términos matemáticos para ver si eso les ayudaba a resolver los problemas de manera más eficiente. Nada más adivinar qué significan las palabras y traducirlas a una ecuación. Aunque sea un experimento de ese tipo, nos tenemos que llevar por ese rigor ético y aún así mencionar que puede causar estrés o angustia en ciertas personas porque mucha gente le tiene miedo a las matemáticas, bla, 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 bla. Pero cuando hablamos de ética, hablamos de eso. De que sí algo puede tener una reacción negativa, pero tratar de minimizar esa negatividad y no nada más destruir por destruir, nada más por saber. No sé si le he contestado la pregunta o... Sí, claro, gracias. Sí, entonces, como les decía, en el sentido muy ética, porque nos dejamos llevar por la costumbre, las tradiciones, o sea, nunca nos ponemos a pensar, ¿qué lo estoy haciendo? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿O por qué pienso que son las cosas así o así deben ser porque así siempre han sido? Esa en realidad no es ética, porque no estamos balanceando el daño que se puede causar. En la filosofía, pues se trata de pensar acerca de eso y como les digo, en la ciencia, pues se trata también de pensar y de minimizar ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya le puedo cambiar? Empirismo. Sí, Empirismo, maestro. creo que es la parte que sigue. Ya, maestro. Entonces, cuando hablamos de empirismo, estamos hablando de estos pasos. Empirismo es la idea de que todo debe ser observable, replicable y explicado de manera natural. O sea, Ponemos hacia arriba, método científico y todo lo demás. si el método científico es el título. Entonces, cuando hablamos del método científico, y ahorita vamos a ver una gráfica más específica, estamos hablando de que observamos un fenómeno y queremos saber el porqué de ese fenómeno. Pero como les digo, vamos más allá de la mera observación, vamos más allá de la mera derivación y empezamos a generar una pregunta específica y tratar de encontrar la respuesta a esa pregunta específica. Entonces, es básicamente no dibujar al elefante, sino nada más dibujar la pestaña del elefante. Para entonces empezar a ver qué otras variables existen y qué otras cosas pueden causar que lo que pensamos sea o no sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el método científico y el método científico lo utilizamos muchas veces en darnos cuenta. Para los que les gusta la mecánica, se levantan en la mañana, van y prenden el carro y el carro no prende. Nada más le hace guau, 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 guau. A su mente les llegan varias ideas basadas en una experiencia anterior. A esas ideas les llamamos hipótesis. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la causa posible de que el carro no prenda y esté haciendo ese ruido? Se le descargó la pila.
No tiene gas. ¿Qué otra cosa? La batería. Ahora, empiezo a poner control. Digo, es la batería. La batería controla todo el eléctrico, ¿verdad? Entonces, si doy el llavazo y le hace guau, guau, guau y prenden las luces, La batería. no es la batería. ¿Cuál puede ser la otra posibilidad? Algo, el El motor. alternador. Motor de arranque. Entonces, aquí en este problema estamos utilizando el método científico, porque estamos observando y empezamos a experimentar. Decimos, bueno, si es la batería, esto no debe ocurrir, pero ocurre. Decimos, si es el alternador, esto no debe de ocurrir, pero ocurre. Si es el motor de arranque, esto no debe de ocurrir, pero ocurre. Si es falta de gasolina, y así sucesivamente. Entonces, en el método científico, lo que hacemos es decir, es la batería, esa es mi hipótesis. El carro no enciende porque la batería no sirve. ¿Cuál es el siguiente paso? Pasarle corriente. No, Ok, porque no sé todavía si la batería no sirve o no sirve. ok. Checarlo, checar la batería para ver si es eso. Casi prenden las luces. El siguiente paso es crear un experimento. ¿Cómo experimento si la batería funciona o no? Si la batería no funciona, no van a prender No van a las encender luces. las luces. Entonces doy el llavazo y noto que las luces sí prenden, por lo tanto, no es la batería. ¿Sí? Entonces, Descarta la batería. la batería. Ahora, veo que los datos me llevan a la conclusión de que no es la batería, porque acuérdense que, como les dije al principio, los datos son los que me llevan a la conclusión, no la conclusión a los datos. Si fuera la conclusión a los datos, yo seguiría insistiendo en la batería, aunque los datos están indicando que no es así. Entonces, hago el siguiente paso. La batería funciona, el motor como que quiere, pero no quiere. ¿Qué mecanismo existe entre la batería y el motor para que el motor arranque? Y digo, no, pues es el alternador o es el motor de arranque. Y básicamente voy a basar nada más en ese aspecto del problema en ese momento. Entonces, cuando hablamos del método científico, estamos hablando de que estamos básicamente tomando un aspecto del fenómeno y estamos observando ese aspecto del fenómeno en específico. Ya después podemos ver cuál es el problema o si tiene si hay problemas derivados. ¿Sí? Entonces, sin querer queriendo, nosotros utilizamos el método científico, nada más que de una manera menos formal. Pero de que lo usamos, lo usamos. Entonces, no decimos que un duende vino en la noche y me desbarató, me descableó. ¿Sí? Eso no es. A veces. Sino que utilizamos una explicación natural. La batería se descargó. Ahorita no me interesa por qué se descargó, pero pienso que se descargó. Ya más adelante hago una investigación más a profundidad y descubro entonces que, por ejemplo, el alternador es el que no funciona y por eso se descargó la batería. Pero noto que la batería funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este ejemplo del carro, una explicación natural, ¿no? No vinieron duendes a hacer desmán, sino que hay un mal funcionamiento en el sistema mecánico o eléctrico del carro. Entonces, yo al querer encontrar esa respuesta, utilizo, como les digo,
empiezo a deducir, empiezo a derivar, y así es como funciona en pocas palabras y en términos prácticos el método científico, nada más que en una escala más grande. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de empirismo, una vez más, regresando a esa palabra, que la voy a utilizar muchas veces, es eso. Es que el fenómeno es observable y tiene una explicación natural y es replicable. ¿Sí? Entonces, Falsabilidades que es, se puede comprobar falso. pues dice falsa, ¿verdad? Pero Ujú. está más complejo. O sea que todo se puede comprobar falso. Es parte de la naturaleza cambiante de la ciencia, porque una vez más, los datos son los que me mandan. En términos científicos no podemos decir, ya llegamos al límite. No. Siempre va a haber una situación donde las cosas van a cambiar. Porque vamos descubriendo cosas nuevas, porque van saliendo cosas nuevas que anteriormente no podíamos ver o no podíamos oír. Por ejemplo, la visión humana es muy limitada. Nosotros no vemos en el espectro ultravioleta. Otros animales sí, pero nosotros no. Entonces nosotros utilizamos máquinas para ver dentro de ese espectro y hemos descubierto muchas cosas. ¿Sí? Entonces parte de eso es que ya no estamos también pues limitados a nuestros sentidos. Mientras que la filosofía y el sentido común sí, son más limitados en ese sentido. Y como les digo, cosas que son contraintuitivas, cosas que vamos a explorar un poquito más adelante. ¿Preguntas? ¿Ya lo puedo cambiar? Ya. ¿Sí? ¿Todos? Ya, maestro. Entonces, ¿cuál es la metodología? La primera es esa. Vamos a formular una hipótesis. Y una hipótesis es una idea basada en la experiencia, basada en una observación previa, que podemos aplicar a un fenómeno nuevo. Entre comillas, es una idea educada. ¿Sí? Por eso decía que llama los. Entonces, como les decía, tenemos ese fenómeno, ¿no? Me levanto en la mañana, voy a encender el carro y el carro empieza a hacer ese ruido. Entonces, genera una hipótesis basada en el fenómeno que estoy observando, basado en experiencia previa. Ese es otro, ¿verdad? Es la misma metodología, por eso dice continuación. Ok. Nada más escribir Abajo. todos esos. Sí. Entonces, una vez que ya hice la observación, una vez que ya tengo la idea en mi mente, el siguiente paso es encontrar la razón del por qué diseñando un experimento. ¿Sí? Y este experimento va a medir exactamente lo que estoy preguntando. Por ejemplo, mi hipótesis es que la batería no funciona. Esta es la primera hipótesis que se me viene a la mente. Yo no sé si está bien, yo no sé si está mal, pero es lo primero que se me llegó a la mente. La batería no funciona. ¿Qué puedo hacer entonces para verificar que la batería no funciona? Tengo que diseñar un experimento donde voy a medir la eficiencia de la batería. Y hay métodos, pues, simplones, como les digo allá abajo,
O hay métodos más complejos como tener instrumentación que van a medir el voltaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que quiero medir la capacidad de la batería para ver si hay voltaje suficiente para que levante el motor. Entonces, mi hipótesis es, mi batería no sirve. ¿Qué voy a hacer para verificar que la batería no sirve? Voy a medir el voltaje. ¿Cómo voy a medir el voltaje? Voy a utilizar un voltímetro. ¿Sí? Entonces, aquí en el lado experimental dice, debe observar, el experimento debe ser compuesto por instrumentos, medidas y observaciones. ¿Cuáles son mis instrumentos? El voltómetro, papel y lápiz. ¿Sí? Medidas, pues voy a medir en kilowatts. Y voy a utilizar una base que ya es existente, porque la ciencia también es algo que, como les digo, va evolucionando. En este caso, ya sabemos cuántos kilowatts se necesitan para que se levante un motor. Yo no sé cuántos, pero alguien sí sabe. Si sabe, por favor, díganos. Pregúntale a Google. Y y una vez que ya tengo esa información, voy entonces a hacer mi experimento. ¿Sí? Entonces, mi hipótesis es que la batería no sirve. Esa es mi hipótesis. Mi experimento va a consistir en medir el voltaje de la batería para ver si la batería está desplegando el voltaje suficiente. Ahora, hay otro elemento que se llama el grupo de control. ¿Sí? Con el grupo de control, básicamente, voy a ver que lo que yo modifico tiene una influencia directa en, en el experimento. En este caso, mi control va a ser una batería nueva. ¿Sí? Porque acuérdense, estoy diciendo que el problema es la batería. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya tengo las medidas, ya tengo los instrumentos y mi control va a ser una batería nueva. ¿Sí? Ya que tengo todo preparado, voy a hacer ahora sí mi experimento. ¿Sí? Para ver si descarto o no la batería como la causa principal de esta descompostura. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Me espero. Sí. Espero. Entonces, ya llegamos a lo que es la etapa experimental. Y aquí voy a controlar el ambiente. ¿Sí? Como les digo, lo primero que voy a hacer es dar el llavazo. Veo que las lucecitas prenden y que ding, ding, ding. Pero ahora voy a ver si el voltaje que me está dando la batería es suficiente para levantar el motor. Entonces, con mi voltímetro voy y mido. Y el voltímetro me da una medida. Y el voltímetro está entre amarillo y rojo, amarillo y rojo, amarillo y rojo. No me da una medida muy concluyente que digamos. Ajá. Amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es apagar el auto, desconectar la batería vieja
y conectar la batería nueva. Entonces, si mi hipótesis es real, no real, perdón, si mi hipótesis es verdadera, no real, palabra mal utilizada, si mi hipótesis es verdadera, al dar el llavazo con la batería nueva, el carro va a encender. Por lo tanto, la falla mecánica está en la batería. ¿Sí? Entonces, ven cómo vamos tomando paso a paso, y ya todo bajo control, y estamos observando el proceso y estamos siguiendo un protocolo preciso. Aquí no estamos hablando de alternadores, ni de quién sabe qué, ni de quién sabe qué. Nos enfocamos simplemente en eso, en la batería, y simplemente vamos a ver si la batería es la causa o no de este mal funcionamiento. Entonces pongo la batería nueva, la conecto, doy el llavazo y el carro no enciende. Mido el voltaje de la batería nueva y me marca verde. ¿A qué conclusión llego entonces? ¿Es la batería o no es la batería? Que no fue en la batería. Fue la batería. Exactamente. Entonces, ahora sí, descarto la batería como la causa de mi falla mecánica. Ahora, en términos prácticos científicos más avanzados, esto se tiene que replicar varias veces. En la vida diaria, pues no lo hacemos tanto así, ¿verdad? Entonces, nuestra hipótesis no es válida, es nula. Por lo tanto, la reformulamos. Entonces, en este caso, regresamos al paso número 1. No es la batería, es otra cosa. Entonces, ahora voy a decir, no es la marcha. Si es la marcha, una vez más. Otra vez, ¿qué necesito hacer para medir la eficiencia de la marcha? Quizás otra vez necesito medir voltajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, regreso al plan número 1 o al paso número 1 y repito el proceso con la nueva hipótesis. ¿Sí? Ahora, supongamos, reemplazo la batería vieja, pongo la batería nueva, doy el llavazo y el carro prende. Quiere decir que mi hipótesis era la correcta y lo que mal funcionaba era la batería antigua. ¿Sí? Este es el proceso básico del método científico. Como ven, todo es observable, todo es replicable y todo es medible. Aquí no estamos hablando de duendes, ni de que si el desarmador era amarillo, azul o verde, cosas de ese tipo, sino que estamos utilizando el razonamiento y la experiencia para tratar de explicar el fenómeno, y entonces diseñamos un experimento para ver si la idea que yo tengo es la causa del evento o no. Preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces, el método científico tiene que tener rigor académico y rigor científico. Y ese rigor científico, como les digo, tiene que ser replicable, tiene que ser falseable. Entonces, en el caso, por ejemplo, del experimento que les mencioné anteriormente con el automóvil, al yo crear la misma falla en otro automóvil, la falla debe ser la misma. Y al repetirla miles de veces, los resultados deben ser los mismos.
Claro que va a haber ciertas circunstancias donde quizás no ocurra, pero eso se llama, ya no sé hablar español, casos aislados. Y eso siempre va a haber, estadísticamente siempre va a haber. Esos casos aislados pues se encuentran en los extremos de los datos, ¿no? Y la mayoría de las veces va a estar en medio, que va a ser simplemente si la batería no funciona, pues el carro no va a encender. O si el voltaje de la batería no es el suficiente, el carro no va a encender. Entonces, cuando hablamos de replicabilidad, estamos hablando de eso. De que básicamente ya al yo conocer la causa de la malfunción, la puedo provocar de manera a propósito. ¿Sí? De que otra persona con el mismo problema puede aplicar la solución que yo he proveído y va a tener resultados iguales o parecidos. A eso se le llama replicabilidad. Aquí no hay de que no, es que utilizar una fórmula especial que solamente yo conozco, que solamente funciona conmigo. Eso no tiene rigor científico ni académico. ¿Sí? Ya cuando aprendamos más de filosofía en español, vamos a hablar de lo que se llama circunstancias especiales. Y en la ciencia, pues eso no existe. De que no solamente a mí me va a salir o solamente con mis métodos va a salir. Porque dentro del rigor académico yo te tengo que explicar exactamente lo que hice para que tú lo puedas replicar exactamente. Y si mi hipótesis es la correcta y no cometí errores, los resultados van a ser los mismos. Porque también puede ocurrir otra cosa, de que quizás yo no estaba, de que yo no sabía o yo me equivoqué, por ejemplo, con lo del voltímetro. El voltímetro también puede estar defectuoso. Esa es una posibilidad. Sí, porque Entonces, cuando otra persona lo hace con un voltímetro que sí funciona, sus datos van a ser un poquito diferentes. ¿Sí? Pero en eso se trata, o a eso se refiere con replicabilidad. Que otra persona lo puede hacer y puede seguir mis instrucciones, y no puedo yo decir que solamente me funciona a mí o que son cosas especiales. Eso no tiene rigor científico ni académico. Y falseable es que en cualquier momento la conclusión que tenemos hoy en día se puede comprobar falsa mañana porque tenemos un conocimiento nuevo. Y eso es parte del crecimiento del conocimiento. De que cuando hablamos de rigor científico y de rigor académico, las cosas siempre van a cambiar. Siempre, siempre, siempre. No todo se queda establecido, como se dice comúnmente, escrito en piedra. No. La ciencia siempre va a cambiar y las cosas siempre van a cambiar. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que estar aprendiendo algo. Ok. Maestro, ahí es a ver, arriba, seguir las instrucciones y replicar el experimento, ¿no? Al pie de la letra. Ya la letra sí. Es que dice repicar. Replicar, perdón. Ah, ujú. Falsificable. Por ejemplo, puede ser lo de las nueces, las avellanas, semillas secas que antes decían que tenían mucha grasa y ahora dicen que es lo mejor que puede uno comer. No, pues es que grasa tienen, pero los efectos de dicha grasa en la persona es lo que, Ya cambió, ¿no? El concepto. observación, sí. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿no? Consideramos, no, pues la grasa es mala, pero hay de grasas a grasas. Entonces, Polisaturadas y lo que se puede, monosaturadas. pero tiene que ser un grupo bastante grande de gente con diferentes condiciones físicas, edades, etcétera, etcétera. Pues en resumen, aquí está la metodología y ahorita les voy a dar un ejercicio de pensamiento.
Sí, sí, es fácil. Van a pensar un poquito. Así no puedo pensar. No preocupar.